Hay una familia que puede estar con Cristo o una familia que está sin Cristo. Proverbios 9:1, la palabra de Dios nos dice que la sabiduría edificó su hogar. Hoy necesitamos, y este tiempo requiere, no importa que vos seas el papá, la mamá, el hijo, la hija, la parte que te corresponda en la familia, necesitamos sabiduría, porque el enemigo es muy astuto para destruir nuestra familia, para hacerla a un lado, para hacerla desaparecer, para desintegrarla, porque él vino para matar, robar y destruir, y eso incluye tu matrimonio. Eso incluye en tus hermosos hijos e hijas. Eso incluye la relación tuya en familia. ¿Saben qué? Alguien dijo un día que Dios me ha llamado desde hace tiempo, pero el diablo me ha tenido distraído hace tiempo. Y me pareció tan cierto porque el Señor a todos nosotros, sin excepción alguna, nos está llamando de una u otra manera, queriendo traer nuestras vidas con atención hacia Él, porque su palabra nos conviene, su verdad a vos y a mí nos conviene por completo. Y el enemigo, si hay algo que quiere hacer, es apartarnos del Señor. Y en la palabra de Dios encontramos muchas historias de cómo Satanás quiere distraernos para no terminar cumpliendo la voluntad del Señor, para desviarnos de lo que el Señor quiere ir haciendo. Hay muchas familias que hoy están mal porque han sido distraídas del propósito divino que Dios tenía, que se apartaron. Y al apartarse endurecieron sus corazones, al apartarse se aislaron de esa protección que viene del Señor. Esto sigue sucediendo en la actualidad. Por eso qué importante que vos y yo identifiquemos que nuestra familia no tiene que estar unida por una circunstancia. Hay familias que solamente se unen cuando alguien está enfermo. Hay familias que solamente se unen cuando hay alguna adversidad. Tu familia no tiene que estar unida solamente por una circunstancia momentánea. Tu familia tiene que estar unida por un destino, por un propósito divino que Dios tiene desde que formó a tu familia. Yo quiero compartir contigo, abriendo tu Biblia en Marcos capítulo 5, versículos 35 en adelante, principios básicos, sencillos, que te van a mostrar la diferencia de cómo hay algo totalmente opuesto entre una familia que tiene a Cristo y una familia que no tiene a Cristo. Dice la Biblia, Marcos capítulo 5, versículos 35 en adelante, mientras él aún hablaba, Jesús estaba hablando, había un hombre llamado Jairo que tenía a su hija muy pero muy enferma, estaba con pronóstico, diagnóstico de muerte ya. Jairo se fue, se acercó al Señor Jesús queriendo que él vaya a su casa a sanarla. Le pidió, Jesús le dijo, sí, vamos a ir. Y dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, la peor noticia que un papá o una mamá puede recibir: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y que se le diese de comer. ¿Cuántos saben que los sí de Dios son más poderosos que los no del diablo? El diablo viene a decirte, tu hija está muerta, tu matrimonio está fundido, está reventado, tus finanzas no se van a levantar. Pero Dios dice, no temas, cree solamente. El Señor nos desafía a vivir en sus principios y es muy diferente lo que ocurre en una familia que tiene a Cristo y una familia que no le tiene. Número uno, para ver qué diferencias hay. Una familia que tiene a Cristo
siempre permite que Él hable. Yo cuando hacía el bosquejo de esta prédica, anotaba ahí en una hoja 2 tablas, una donde estaba la familia que sí tiene y otra que no. Una familia que le tiene al Señor, permite que el Señor siempre hable. Una familia que no le tiene al Señor, no permite que Él hable. El versículo 35 dice, mientras Él aún hablaba. Qué importante que nosotros dejemos que el Señor pueda hablarnos. A veces solo nosotros le hablamos al Señor y no permitimos que Él pueda hablarnos. ¿Cómo el Señor nos habla? Nos habla a través de su palabra. Nos habla a través de un mensaje que podemos recibir en la célula, en los cultos, en una reunión, algo que escuchemos de parte de Él. Si vos y yo queremos tenerle a Cristo en nuestra familia, necesitamos dejar que Él hable. No todos tienen la humildad de dejar que Cristo le hable, porque muchas veces el Señor nos va a mostrar cosas que estamos errados. Y somos muy orgullosos como para querer aceptar que el Señor pueda tratarnos. Pues yo decimos, quiero estar en el mejor tiempo en mi matrimonio. Y no nos damos cuenta que con nuestra pésima actitud jamás vamos a tener un buen tiempo en el matrimonio. Que con nuestra manera tan mala de tratar a nuestro cónyuge, que con nuestra pésima actitud no estamos sembrando cosas positivas. El Señor va a venir a decirte, cambia. Yo no te hablo de esa manera, yo no te trato de esa manera. Entonces, ¿por qué tratas a tu esposo o a tu esposa de esa manera? Decimos, quiero que mi hija se abra conmigo, pero nunca damos un tiempo para que se abra con nosotros. Y el Señor quiere hablarnos. Una familia sin Cristo escucha lo que dice el horóscopo, escucha lo que dice el tarot, escucha lo que dice la novela, escucha lo que dice la chismosa o el chismoso del barrio, y eso va escuchando. Por eso, familia, es hora de cuidar a quién estamos escuchando. A veces escuchamos la voz de gente amargada, totalmente apartada de los principios del Señor, y sus palabras tomamos como verdades, como cimiento para nuestra vida. Escuchamos la voz de gente que no tiene autoridad ni testimonio moral para hablarte a vos y a mí, y te dice, no, todos los hombres son iguales, siempre vas a sufrir, nunca se va a ser feliz. Y hay gente que toma eso como una verdad. La Biblia no dice eso. Todos podemos tener caídas en la vida. Nuestra familia puede pasar momentos donde uno cae, pero ¿saben qué? Es importantísimo y fundamental, si queremos levantarnos, escuchar la voz correcta. Para levantarte de una caída, vos necesitas escuchar la voz correcta, porque estando caído, la voz incorrecta te va a llevar al suicidio. La voz incorrecta te va a llevar a tirar la toalla y dejar de luchar por tu familia. Dejar de luchar por tu milagro, pero la voz correcta, la voz que viene de parte de Dios, te va a decir aún en medio de ese problema, no temas, cree solamente, vamos, me voy contigo y vamos a cambiar la historia de tu familia. Las escrituras, la palabra de Dios tienen promesas, pero también tienen instrucciones. Y qué importante es que por eso escuchemos su palabra. Porque lo que el enemigo trata de hacer una y otra vez es que vos y yo no escuchemos las instrucciones del Señor. Y por no escuchar las instrucciones del Señor, no vamos a llegar a las promesas del Señor. Por eso necesitamos escuchar su voz. Hay gente que sabe que el odio, la amargura, el rencor no viene de Dios, pero por no estar sensible a la voz de Dios, sigue guardando todo eso en su corazón, sigue intoxicándose con todo eso a sí mismo y a su familia. Si hay algo por lo cual el diablo trabaja determinada intencionalmente, es que vos y yo no escuchemos la palabra de Dios. De hecho, en este preciso instante el enemigo está haciendo de todo para que tu mente no pueda conectarse y recibir la palabra de Dios. Que se vaya con cualquier otra cosa, otro pensamiento, qué voy a comer, qué voy a hacer, no miré en la red social de fulanos y qué. Cualquier cosa para distraernos. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene miedo que vos y yo escuchemos la voz correcta. En segundo lugar, ¿cuál es una diferencia entre una familia con Cristo y sin Cristo? Una familia con Cristo sabe procesar las malas noticias.
Porque malas noticias todos vamos a tener. Una familia sin Cristo no sabe procesar las malas noticias porque no sabe a quién acudir muchas veces. A Jairo le dijeron, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Jairo recibió esta palabra cuando él estaba caminando con Cristo. Probablemente cada semana hay malas noticias que vos y yo podemos recibir, algunas más grandes, otras no tan grandes, pero malas al fin. Y es terrible cuando al recibir esas malas noticias uno pierde el control completamente. Y en vez de empezar a pelear para cambiar esa situación, se derrumba, se queda ahí y se aísla y se va de todo. Salmo 112, versículo 7, la palabra del Señor nos dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Alguien que tiene a Cristo sabe. Acá no dice que no van a llegarle malas noticias. Acá dice que no va a tener temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque sabe dónde está firme. Él no está firme en lo que diga la gente. Él está firme en el Señor. Él está firme en las promesas. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Las malas noticias son para unir a la familia, no para desunirla. Y el que tiene al Señor ahí sabe. ¿Qué te hace pensar que el Dios que te trajo hasta donde llegaste hoy, que te condujo hasta donde te condujo hoy, no te va a ayudar a seguir adelante en medio del problema, la adversidad que se pueda estar enfrentando o atravesando? ¿Cómo enfrentamos las malas noticias? Si tenemos al Señor en nuestro corazón, sabemos que puede haber una mala noticia, pero sabemos que su palabra dice que nos hallemos con sumo gozo cuando nos encontremos con alguna prueba. Porque la prueba nos va a llevar a un siguiente nivel de conquista, va a desarrollar carácter, va a forjarnos, va a enseñarnos algo y necesitamos saber procesar eso. Vos podés estar viviendo hoy días difíciles en tu matrimonio, en tu familia, pero eso no significa que sea el final, eso no significa que ahí todo terminó. Por eso no te rindas, no bajes los brazos, no dejes de luchar por aquello que forma parte del plan de Dios y eso es tu familia. En tercer lugar, la tercera diferencia es que una familia que tiene a Cristo va a buscar compañía espiritual. Es exigente consigo mismo, con la persona con la cual se va a unir, con la persona a la cual va a prestar su oído, su corazón, su tiempo. Una familia que no tiene a Cristo, su compañía no es espiritual. ¿Cuál es tu compañía? ¿A quiénes das lugar? Rodéate de personas que te edifiquen, que te bendigan, que te puedan llevar hacia adelante. ¿Saben qué? La compañía pueden ser personas, pero la compañía de uno también puede ser la tele que uno mira, los programas a los cuales uno asiste, la música que escuchamos, esa puede ser nuestra compañía en cierto momento. Y cuidado con qué compañía dejamos ingresar a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestra familia. 1 Corintios 15, 33 dice la palabra del Señor, no erréis. Algunos dicen, no, una conversación nomás fue. Mira lo que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El Salmo 1:1 dice que son bienaventurados aquellos que no se han sentado en silla de escarnecedores. O sea, de los que todos se burlan, todos hablan mal de otros. No te alíes ni busques consejo de hombres o mujeres que no tienen fruto, que están ahí hablando al viento. Hay gente que está luchando por mantener vivo su matrimonio, viva su conexión con sus hijos o con sus padres o por cambiar algo ahí. Cuidado con quienes nos estamos juntando. Papá, mamá, sé celoso y mira un poco quiénes son los amigos, amigas de tus hijos. A veces decimos, no, es una etapa, es una amistad, no, que pase lo que... No, no es así.
Si vos y yo le amamos a nuestros hijos, vamos a ser celosos y vamos a seleccionar con quién van a hablar. Porque sabemos que ese corazón suyo que se está formando, esas emociones suyas, a veces no están preparadas para saber discernir todavía entre lo bueno y lo malo. Y tenemos que ser sabios. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. En cuarto lugar, una familia que tiene a Cristo tiene oídos. Y también una visión espiritual. Mira las cosas de manera espiritual. Pero la familia que no le tiene a Cristo no oye ni ve las cosas de forma espiritual. Versículos 38 y 39 dice que vino Jesús a la casa del principal, vio el alboroto, los que lloraban. Le preguntó a la gente, ¿por qué lloráis? No está muerta, duerme. La gente te va a decir muchas veces, no hay caso, no hay solución para tu vida, no hay solución para tu familia. Pero Jesús te va a decir, no temas, cree solamente. La gente te va a decir, esto no se arregla, se fundió todo, ahora ya no queda esperanza. Pero el Señor te va a decir, no temas, créeme. Yo he vencido antes y voy a vencer nuevamente. He arreglado otras familias, voy a arreglar tu familia. Salvé otros matrimonios, puedo salvar tu matrimonio. Restauré otra relación entre padres e hijos, la tuya no va a ser la excepción. Pero vos y yo necesitamos tener oídos y visión que sea espiritual. Porque el enemigo te va a querer mostrar como si fuera que tu familia es la única que tiene problemas, que tu matrimonio es el único que está desastre, que tu situación es la única en el mundo, y no es así. No es la única ni va a ser la única. Dice la Biblia que el espiritual todo lo discierne. 1 Corintios 2, 14, 15 dice la palabra, pero el hombre natural, el que no tiene al Señor, no le pide visión al Señor, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender. Porque se ha de discernir espiritualmente, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Qué importante que nosotros de acá en adelante pidamos, Señor, mostrame lo que yo no veo. Mostrame. Señor, está ofendido, ofendida mi hija, mi hijo, mi cónyuge. Señor, yo le lastimé, pasó algo. Señor, está viviendo alguna situación adversa que no estoy entendiendo. Está con alguna lucha que no estoy teniendo discernimiento. Y pedirle al Señor que nos dé visión espiritual, que nos dé oídos, que se vuelvan espirituales, que puedan discernir, palpar qué el Señor quiere hacer. Ya estamos terminando, versículo 40, la quinta diferencia entre una familia que tiene a Cristo y que no le tiene a Cristo. En quinto lugar es que no le oculta nada a Cristo. Una familia que está sin Cristo sí tiene cosas ocultas para con el Señor. Dice el versículo 40, se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña, a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Es tremendo, es poderosísimo lo que ocurre cuando dejamos de tener cosas ocultas al Señor. Cuando le dejamos entrar hasta el lugar exacto donde está lo muerto. Hay gente que le dice al Señor, entra en mi vida, pero hasta acá nomás, no vaya a entrar en esa pieza. Hasta acá nomás, en esa situación, este es mi carácter. Ahí no te permito, pero el resto sí. Esta parte no. Esta familia vio su milagro porque dejó de tener cosas ocultas. Y le dijeron, entra por la puerta. ¿Cuál es esa puerta en la cual no le dejaste entrar todavía al Señor? Ahí en lo más profundo, toda esa gente que estaba llorando, que estaba mal, estaban afuera. No habían ingresado, no estaban ahí adentro. Esto implica renunciar a las apariencias. Esto implica decirle, Señor, sin reservas, sin condiciones, no quiero aparentar más nada, quiero que hagas lo que tengas que hacer.
Cuando dejamos entrar al Señor hasta lo más íntimo del hogar, hasta ese pasado tan doloroso. Hay gente que no se da cuenta que porque su raíz está enferma y no ha sido sanada, tratada, sigue soltando dolor, sigue generando rechazo, ciertas actitudes para con el cónyuge que tal vez no tuvo nada que ver con ese pasado. Para con los hijos que tal vez ni existían todavía en ese momento. El salmista en un momento en el capítulo 32, versículo 3, se dio cuenta de una realidad y decía: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hay gente que está muerta por dentro, pero trata de aparentar por fuera. Y mi hermano, hermana, es malo callar cuando hay que hablar. Está mal no actuar, no abrir la puerta cuando hay que abrirle la puerta al Señor. Si vos y yo miramos quién es el padre de la oscuridad, de lo encerrado. ¿Quién es aquel que quiere moverse en lo oculto? El padre de las tinieblas, ¿quién es? Ese es el diablo mismo. Y a veces no nos damos cuenta que estamos ocultando cosas. ¿Y quién está inspirando eso? ¿Quién está alentando, motivando? ¿Quién es la raíz de eso? ¿Por quién es el Padre de luz? Ese es nuestro Dios que quiere llegar hasta ese lugar más oscuro. Hasta ese lugar donde está muerto, donde está putrefacto algo. Trae a luz las cosas de tu familia ante la presencia de Dios. No en lugares incorrectos, ante el Señor. Y permite que Él pueda obrar poderosamente en tu matrimonio. Permite que Él pueda obrar poderosamente en tu familia. Va a requerir que callemos y saquemos a un lado al orgullo. Que le digamos al Señor: entra por favor. Y sexto y último, ¿qué ocurre? Cuando el Señor entra a ese lugar que está muerto, sí o sí, eso cobra vida. Eso cobra vida, porque todo lo muerto que llega a Cristo resucita, cobra vida. Y una familia que tiene a Cristo, ¿saben qué hace? Cuida su milagro. Una familia que no tiene a Cristo no cuida su milagro. Dice que el Señor resucitó, levantaba a esta niña. Y cuando la levantó, dijo que se le diese de comer. Al milagro a la que había resucitado. Hay otros que probablemente hubiesen dicho que salga y que todos le vean. Él dijo primero que se le dé de comer. O sea, había que cuidar el milagro. ¿Sabes qué, mi hermano, mi hermana? Probablemente que tu matrimonio siga con vida es un milagro. Tal vez algunos de ustedes tienen testimonio, historia de cómo el Señor restauró, ayudó a superar ciertas situaciones. ¿Y qué quiere decirnos con esto la palabra? Que tenemos que cuidar nuestro milagro. Cuidar el milagro de que tu matrimonio siga unido. Tratale a tu esposa, varón, tratale como ese vaso frágil. Cuidale, amale, seguí enamorándole, seguí haciendo esos detalles, aquellas cosas que pueden atraer su corazón. Cuida tu milagro, alimentalo, esposa, hace lo mismo para con tu cónyuge. A nuestros hijos tenemos que cuidar porque están bajo nuestra responsabilidad. ¿Qué estás dando de comer en tu matrimonio para que siga con vida? Porque cuidado, si es veneno vas a matar tu milagro. ¿Qué estás dando de comer a tus hijos? Y no hablo de comida de carne o verdura, no. ¿Qué estás dando? Todo lo que no se cuida se pierde. Cualquier área de la vida. Y si vos y yo no cuidamos el milagro de nuestro matrimonio, de nuestra familia, se puede perder. No importa el cargo que vos puedas tener, el rango que incluso en la casa del Señor puedas tener, el enemigo tiene dardos apuntando directamente a destruir tu familia. Tiene dardos apuntando directamente a romper también tu matrimonio para que sea uno más del promedio de los que no pudieron.
Por eso tenemos que cuidar, y alguien que tiene al Señor en su corazón sabe que tiene que cuidar su familia. Dios hizo milagros antes en las familias y en este tiempo sigue haciendo milagros. Este mes de abril que estamos declarando un mes de familia, estamos declarando que el Señor va a restaurar familias, matrimonios, relación entre padres e hijos. Un mes donde el Señor va a sanar heridas que había entre familias. Aún gente, prepárense porque hay familias que tienen juicios uno en contra del otro. Ante la ley llevaron su problema. Hay familias que no se perdonan. Situaciones que vienen de hace tiempo quizá. Hay familias que su mayor herida, su mayor dolor es algo que le hizo o que le dijo su papá o su mamá. Y sabes que vos con el Señor podés hacer que la situación cambie en tu familia. Que cambie en tu familia. Se necesita uno para empezar el cambio en una familia. En la palabra de Dios podemos encontrar varias historias de familias donde uno se puso en la brecha y cambió su familia. Hoy a la noche vamos a hablar de Rahab. Rahab, ella sola, aunque estaba todavía desviada del camino, por lo que una hizo, salvó toda su familia, sus padres, sus hermanos, sus hijos, sus suegros, todo lo que menciona la palabra del Señor. Si miramos en la palabra del Señor, vos vas a ver que en Génesis 6:9 en la palabra dice que entre todos los hombres de su tiempo solo Noé vivía conforme a los principios del Señor. Nunca mencionó a su esposa, nunca mencionó a sus hijos. O sea, se levantó uno y gracias a ese uno salvó a toda su familia. El endemoniado de Gadara, dice la palabra que cuando fue libre, ¿qué pasó? Él decía a Jesús, quiero ir a la barca contigo. Señor, llévame a la barca, quiero estar ahí contigo. Pero el Señor le dijo, Marcos 5:38, ahí está en la palabra. Marcos 5:18, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Iba a ser tremendo que él pueda estar en la barca con Jesús y esos tremendos apóstoles, esos discípulos, iba a ser tremendo. Pero en la barca él iba a ser uno más. En su casa no iba a ser uno más. En su casa iba a ser el que podía cambiar su familia para siempre. Tal vez decir, yo necesito estar ahí, y el Señor te manda primero a tu casa. Porque ahí no vas a ser uno más, ahí vas a ser el que se ha transformado, se ha liberado, se ha restaurado y está dispuesto a pagar el precio para liberar, sanar y restaurar a toda su familia.